Ya mencioné que Ezequiel es el profeta que la liturgia de la palabra presenta en esta mañana al principio de la liturgia de la palabra. En la primera lectura, Ezequiel. Ezequiel es un profeta muy interesante porque nunca vivió en Jerusalén. Ezequiel, ya pequeño, fue llevado con su pueblo como exiliado a Babilonia, como esclavo, y escribe desde Babilonia. No sabemos si habrá vuelto alguna vez a Jerusalén, al retorno de los exiliados después de 100 años, no sabemos. Pero escribe este texto entre el año 590 y el 70 antes de Cristo, un texto muy antiguo. El templo original había sido totalmente destruido por los babilonios. Jerusalén había sido devastada y no había templo en Jerusalén. Por lo tanto, lo que Ezequiel habla hoy, en esta mañana, es una visión, es un sueño, por así decirlo, que Ezequiel tiene de un futuro templo en Jerusalén, y lo ve como un lugar de donde va a fluir la vida, la gracia, la salvación para todos. Y para hablar de eso que él está profetizando, viendo e entendiendo, utiliza imágenes de la naturaleza. Casi todos los profetas hacen eso. Utiliza el agua que fluye de los cimientos del templo y que a medida que esa agua va corriendo por canales, va transformando todo el terreno que va encontrando y desemboca finalmente en el mar salado, que es el mar muerto. El Arabat es la parte central de Judea y el mar salado es el mar muerto, un mar que no solamente es salado, es cargado de una cantidad enorme de minerales que impide de que haya vida animal en el mar muerto. Y esta es la imagen que él utiliza, la del agua que corre por los canales. Y escuchen qué lenguaje tan abundante Ezequiel utiliza, bellísimo. Criaturas vivas se multiplicarán a lo largo del paso de esta agua que brota de los cimientos del templo. Habrá agua fresca, árboles frutales de toda clase, hojas que nunca se van a secar, frutas que surgirán todos los meses y que servirán de alimento, y las hojas servirán de medicina. Una imagen bella de lo que ocurre cuando el agua que surge de los cimientos del templo va corriendo hacia el mar muerto y terminará, dice él, transformando el mar salado en un mar de agua fresca donde surgirá la vida. Esa es la imagen que él quiere para el templo, un lugar donde Dios brota, donde la vida brota y donde todo lo que es relacionado a Dios y que pertenece a Dios sea algo que da vida y produce vida y cultiva la vida. Siglos más tarde, Pablo le va a escribir a la comunidad cristiana de Corinto. Y escuchamos hoy que al principio de ese texto le dice Pablo a la comunidad de Corinto: ustedes son el templo de Dios. Ya Pablo no tiene una visión de un edificio. Pablo tiene una visión mucho más profunda, que a partir de Cristo el templo ya no es un lugar físico, ya no es un lugar construido por manos humanas y por arquitectos, sino que el templo donde fluye la gracia va a ser la iglesia, el pueblo nuevo de Cristo Jesús, el edificio de Dios, cuyos fundamentos es Cristo, es Jesucristo, es el agua que Ezequiel tuvo visión 600 años antes de Pablo. Pablo lo conecta y dice: los fundamentos de este nuevo templo que somos nosotros, templo de Dios, es Cristo Jesús. Constrúyanse ustedes mismos sobre el templo de Dios, edifíquense sobre el templo de Dios, cuya roca es Jesucristo. O sea, nos hemos movido de una visión de un lugar físico a una comunidad humana de creyentes
que construye sus vidas sobre una roca, un fundamento que es Cristo. Al escuchar esto hoy, en la fiesta de la dedicación de la Basílica Catedral de San Juan de Letrán en Roma, nosotros aquí en este pueblito pequeñito que se llama Sweetwater, nos tenemos que hacer unas preguntas muy profundas y unas preguntas muy serias a la luz de estos textos. Nosotros somos el templo de Dios, la comunidad creyente, la iglesia construida sobre Cristo. La pregunta profunda y seria es: nosotros, como iglesia en general universal y como iglesia local, ¿nos parecemos al templo de Ezequiel? De nosotros surgen ríos de agua fresca que toca la vida de los demás y los convierte en frutos y en abundancia y en salvación y en gracia. Vivimos una iglesia que a través de la fe, de las escrituras, de los sacramentos, de la oración, de la música, de los ministerios, de los grupos, fluye para esta ciudad de Miami como una presencia de la vida del reino de Dios, y transformamos toda esta fe, todas estas Eucaristías, todos estos sacramentos, todos estos cantos, todas estas oraciones, todos estos rosarios, todos estos retiros, lo transformamos en acciones que se convierten en semillas que cultivan paz y justicia en este Miami, y cultivan misericordia y compasión, especialmente entre los más sufrientes en estos momentos. Somos así como el templo de Dios. De nosotros fluye realmente la vida hacia los demás, o a veces quizás sin querer y darnos cuenta, porque es más fácil, es más cómodo y definitivamente es más sabroso, convertimos la iglesia en el Monte Tabor. Hagamos 3 tiendas, qué rico es estar aquí, no bajemos de aquí más nunca. Somos ese tipo de iglesia, una iglesia encerrada sobre sí misma, pero que no escucha el dolor de los demás. Anoche, precisamente, leyendo una reflexión, me encontré una frase que hizo así, ¡pah! Dice: cuando la mística se olvida del sufrimiento ajeno, esa mística se convierte en narcisismo espiritual. Muy fuerte. Cuando la mística se encierra sobre sí misma y hacemos grupitos donde nos sentimos todos muy bien los unos con los otros y nos desconectamos del sufrimiento, esa mística deja de ser mística y se convierte en un narcisismo espiritual. Y terminamos siendo una iglesia que en vez de convertirse en canales de agua fresca para los demás, nos convertimos en el mar muerto, terminándonos salando nosotros mismos en vez de transformar lo muerto en vida. ¿Cómo nos puede ocurrir esto, gente? Gente buena, gente de fe. ¿Cómo nos puede ocurrir esto? Y a veces ni nos damos cuenta que nos ha ocurrido. Hay una palabra que aparece en el Evangelio que, leyendo varias interpretaciones del texto, descubrí que se repetían todo lo mismo. Es la única vez que aparece en toda la Biblia esta palabra. ¿Saben cuál es? Cambistas de dinero. Se traduce como un money broker en inglés. Cambista de dinero. No hay otra vez en la Escritura que aparezca esa palabra. Nosotros escuchamos hoy un texto donde la figura de Jesús deja de ser sanador, compasivo, agraciado, calmado, tranquilo. Hoy vemos un Jesús furioso y vemos un Jesús hasta con un gesto físico violento, con un látigo de cuerdas.
Y descubrí algo leyendo también, que tenía que ser de cuerdas, porque al templo se prohibía entrar con armas, ni con espadas, ni con lanzas, ni con ningún arma que agrediera. Por lo tanto, el látigo se lo tuvo que hacer de las cuerdas de los animales. De eso se hizo el látigo. Vemos un Jesús muy furioso y que se va con toda la fuerza. De todos los grupos que se mencionan, el que más ataca directamente son a los cambistas del dinero del templo. Habían convertido el templo de su padre en un lugar de abuso del pueblo de Dios, sobre todo de los más débiles, y lo hacían en el nombre de Dios. Los forzaban a cambiar un dinero donde a la hora del cambio traían monedas de afuera, por lo tanto impuras. El templo tenía su propia moneda, que se llamaba el shekel. Y a la hora del cambio, toda esta gente perdía en el cambio. ¿Ustedes han cambiado alguna vez dólares por euros? ¿Te quieres cortar las venas? Das $400 y te dan 300 euros. Y tú dices, ¿y dónde se fue el de la plata? Pues el templo de Jerusalén era lo mismo, gente. Ponías un montón de plata y te devolvían muy poca. Por eso hay una variedad de animales: bueyes, ovejas y palomas. Los pobres ofrecían palomas o pichones. Era lo único que podían pagar. ¿Quién ofrece pichones en el Nuevo Testamento? Jesús, José y María. No podían pagar un buey ni podían pagar una oveja. Podían pagar solamente un pichoncito, lo más sencillo. Es contra esto que Jesús reacciona con tanta violencia, porque el templo soñado por Ezequiel 600 años antes, donde brotaba agua de vida, se había convertido en un lugar de mercadeo, y él lo llama incluso cueva de ladrones. Abusaban del pueblo de Dios en el nombre de Dios. Habían vendido su alma, habían cambiado su fe en el Dios de Israel por dinero y por control, y lo hacían en el nombre de Dios, Padre de Jesucristo. Por lo tanto, esto explica por qué es en todos los 4 evangelios el único momento en que Jesús de Nazaret utiliza la violencia física y la violencia verbal. Porque en el nombre de su Padre explotaban a la gente, y el lugar donde tenía que haber brotado agua de vida, brotaba poder y control. Nosotros nos tenemos que preguntar hoy, sin darnos cuenta, cuántas veces nos hemos vendido, y hemos vendido fe, y hemos vendido confianza a cambio de absolutamente nada. La palabra cambista hoy nos da la clave porque a veces nosotros como iglesias perdimos el rumbo, porque nos hemos vendido a otras cosas que no son ni Cristo ni son el Evangelio. Cuando nos vendemos, como los cambistas del templo, convertimos nuestro culto en un culto vacío, y en el fondo nuestro interior queda vacío. Estamos a 21 días de Adviento. Se acabó el año, by the way. 21 días del año. 21 días para Adviento. Adviento nos invita a orar, contemplar, hacer silencio, renovar nuestra esperanza. Y es un tiempo enorme de conversión. Para mí el Adviento es siempre el año nuevo, y lo es en la liturgia, que te dice, oye, nueva oportunidad, un nuevo momento, arranca de nuevo, vive de nuevo. Cristo hoy aparece como el nuevo templo. Cristo es el lugar donde tú y yo nos encontramos con Dios. De Cristo brota el agua viva. Todo el Evangelio de Juan es: yo soy luz, yo soy vida, yo soy el pastor, yo soy la resurrección y yo soy el agua viva. Cristo es aquello que brota del fondo del templo. Por lo tanto, a las puertas del Adviento y a la luz de estos textos tan fuertes,
Hagamos algo, volvamos al fundamento de la Iglesia, que es Cristo Jesús. Allí lo encontramos todo lo que buscamos. Allí no tenemos que cambiar nada por nada. Allí lo único que tenemos que hacer es entregar el corazón y vivir una vida cercana y profunda, íntima, con Jesús, Hijo de Dios. De allí va a salir toda la fuente que tú quieras y que yo quiera en mi vida. De allí va a salir de tu interior y del mío palabra y gestos llenos del Espíritu que van a convertirse como el canal de Ezequiel. Va a cultivar frutos que nacerán todos los meses y servirán de alimento. Van a surgir hojas que nunca se secarán y servirán de medicina. Y tendremos, por lo tanto, la capacidad y la fuerza de transformar el mundo salado en que vivimos en un mundo más dulce donde surja la vida. Mientras no tengamos los ojos en Cristo Jesús, seremos cambistas. Estaremos cambiando la vida por lo que no es vida y terminaremos muriendo lentamente. Así que es una buena noticia de que tenemos una fuente inagotable de vida y de gracia, que es Jesús, Hijo de Dios. El fundamento de nuestras vidas, el agua que nunca se acaba, el agua que da vida. Pidamos en esta mañana perdón por las veces en que hemos cambiado nuestra fe, nuestra relación con Cristo por algo que no da vida. Y volvamos de nuevo a comenzar, ya que estamos a las puertas del Adviento, a regresar a la fuente y al origen que es Cristo Jesús.